valen todas las cosas, ¿cierto? Y hay una promesa y estaré con vosotros hasta el fin del mundo, Mateo 28. Entonces, como digo aquí mi hermano, entonces, pues ya estamos sirviendo al Señor como familia ya hace, pues de casados, vamos a completar 29 años y nos casamos y nos vinimos a Bogotá a trabajar en Juventud con una misión y es el tiempo que llevamos como sirviendo al Señor como familia. Tenemos 2 hijas, ya son señoritas adultas, de 25 y 24 años, y tenemos 2 hijos del corazón. Como trabajamos con niños de la calle, nosotros acogimos a 2 chicos, una niña y un niño como hijos nuestros. La niña, ya no es una niña, es una señorita, también tiene ya 26 años. Ella de calle, en ese entonces era el cartucho, era de calle, de una familia drogadicta, o sea, calle, nosotros la acogimos y en ese proceso entonces está con nosotros y Dios envía un misionero, ya jovencito se casa y ahora ya vive en Inglaterra con su esposo. ¿Y de qué edad la tuvieron? Ella llegó pequeña al ministerio, llegó como de unos 8 años y nosotros la cogimos, yo creo que entre 10, 11, 12 años hasta su etapa de que se casó a los 19, 20 años. Y entonces vive ahora en Inglaterra. El niño que acogimos, duramos 4 años con él. Yo me apegué mucho porque pues rodeado de mujeres, mi esposa, mis 2 hijas, la niña que cogimos, mi suegra. Entonces me apegué mucho al niño, al varón. Pero 4 años después la mamá viene otra vez y nos lo quitan. Porque nosotros no hacíamos procesos legales. Y ella pues una chica, una mujer de casa, prostituta, entonces vino, nos quitó el niño para ella hacer relaciones, o sea, usó al niño. Hoy día ese chico ya tiene, él debe estar ya por los 15 años, le he hecho seguimiento, pero se ve que está mal, o sea, uno ve cuando la calle golpea la vida. ¿Y de qué edad lo tuvieron? De pequeño, él tenía año y medio, 2 años. Yo iba a pedir muchísimo a él. Claro. Yo pegué bastante. ¿Se le llevaron a tener como 5? Sí, 4 o 5 años. Uy, qué Fue como el despegue. Bueno, entonces eso, somos una familia misionera sirviendo al Señor y pues convencidos de que Dios ha llamado a eso, ¿no? A enseñar, a educar. Y pues me ha permitido pasar varios procesos de crecer y en ese proceso un tema pues, que vamos a hablar hoy es el carácter cristiano que tanto se necesita hoy día. Entonces oremos para empezar. Bueno Señor, en esta tarde agradecemos este tiempo que nos permites. Gracias porque estamos sembrando semillas que a su tiempo darán fruto, terminarán y a través de este proyecto de Escuela de Padres tú estás entrenando, capacitando y bueno, la disposición que hay harás que a su tiempo pues crezca, florezca y se replique no solamente aquí, sino a través de estas familias y otras iglesias. Bendigo este tiempo y pedimos de una manera especial que tu Espíritu Santo nos asista y nos guíe en esta obra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Les vamos a estar hablando del tema sobre carácter cristiano en el hogar. El proyecto está enfocado en un taller para padres. Entonces, creo que Oscar les habló de la familia. La familia es tan importante, es tan esencial, porque como es la familia, así va a ser la iglesia, va a ser la educación, el gobierno y será una nación. Entonces, Dios ha usado y es la primera institución sagrada, la familia, ¿cierto? Entonces, en esta familia conformada por un hombre, por una mujer, que se unen en un pacto de matrimonio, ¿cierto? Es un pacto de matrimonio y luego vienen los hijos que conforman ese hogar. Entonces,
la familia tiene una meta educativa. No sé si Oscar les mencionó cuál es, ¿no? Entonces, la familia como tal tiene una meta educativa. ¿Y cuál es la meta educativa de la familia? Establecer el fundamento del carácter cristiano. Es la tarea que le corresponde a papá y a mamá. Una pareja, unos padres que son los agentes que Dios escogió. Entonces ellos van a ser los responsables delante de Dios de establecer el carácter en los niños, ¿sí? No es la labor de la iglesia, no es la labor del colegio, ¿sí? Es verdad, la iglesia apoya, ¿cierto? Es verdad, el colegio apoya, pero ante Dios la responsabilidad es de los padres. Entonces, papá y mamá son responsables de establecer fundamentos del carácter cristiano. Es decir, usted tiene que hacer que sus hijos se parezcan ¿a quién? A Cristo Jesús. Carácter cristiano, ese es adjetivo, cristiano, Cristo. Entonces, Dios nos llama a eso. Entonces, en estas escuelas queremos que ustedes sean entrenados, capacitados, para ustedes que tienen la posibilidad, que tienen niños, llegan niños, ¿cierto? A través de estos niños, pues también llegar a sus familias, o llegar a las familias y a estos niños. Entonces, vamos a hablar de ese tema en esta tarde. No sé si lo está cogiendo ya. Profe, dale presentar allá. Aquí. Allá de profe. Eso. Entonces, enseñando carácter cristiano a los hijos o en el hogar, ¿no? Entonces, hoy vemos la sociedad viene en un deterioro. La sociedad está en un deterioro terrible. Vemos cómo la inmoralidad ha crecido. Vemos hoy cómo ya no se cree en el matrimonio, no se cree en el pacto matrimonial. Hoy los jóvenes hoy día no se quieren casar, no quieren tener hijos, pero sí quieren tener animales, con las mascotas, ¿no? Todo esto. Entonces hay un deterioro muy fuerte dentro del núcleo de la familia. Entonces la iglesia tiene una gran responsabilidad de trabajar por las familias, ¿cierto? O sea, tenemos que alcanzarlas, tenemos que restaurar ese concepto del diseño de Dios para lo que son las familias. Entonces, aquellos que deciden y obedecen y se unen en matrimonio bajo ese pacto, vienen los hijos. Y ahí es donde empieza esa tarea. Entonces, papá y mamá son los agentes que Dios escogió para bendecir a esos hijos, para impartir identidad, para impartir destino, para que ellos desarrollen el carácter de Cristo Jesús. Entonces vamos a desarrollar estas ideas. Entonces la familia es el bloque de construcción básico de la sociedad. Como es la familia en una nación, así será la iglesia, así será el gobierno, así será la educación, los negocios, las artes. Entonces, si la familia es una familia sana, que es una familia que vive en los principios, que es una familia que trabaja internamente, cada individuo, el hombre, trabajando internamente en su corazón, permitiendo un trato de Dios en su corazón, si esta familia entonces va a ser un modelo para la sociedad. Por eso decimos, o sea, si miramos el deterioro de nuestra nación en este momento, es porque algo está pasando ¿dónde? En las familias. ¿Sí? Las familias. Algo está sucediendo con las familias que está llevando ahora un deterioro. ¿Por qué los hijos no creen en el matrimonio? ¿Por qué los hijos ahora se van a las drogas? ¿Por qué se van a la inmoralidad sexual? ¿Sí? Algo está sucediendo. Tal vez papá, mamá están fallando en establecer unos buenos fundamentos. Tal vez en la familia ya no hay familias piadosas. Hoy día decir alguien es cristiano, ahora el término cristiano no garantiza nada. ¿Sí? Hoy vemos las familias cristianas actuando paganamente. ¿Sí? Paganamente. Dicen, somos cristianos, pero actuamos paganamente, hablamos paganamente, no cumplimos. ¿Sí? Entonces, ahí está el problema, la familia. Entonces, por eso decimos que es ese bloque de construcción fundamental, ¿sí? Para que los individuos y las naciones prosperen y sean libres.
Entonces, para eso, la meta del hogar cristiano pues, debe amar y nutrir a los jóvenes. Y la meta del hogar cristiano para las futuras generaciones, para que gobierne la tierra. Entonces, el hogar cristiano tiene varias metas. Una es amar y nutrir a esos hijos. Entonces, cuando vienen los hijos al hogar, los niños en su primera etapa de desarrollo hacen un apego muy fuerte con la mamá, porque es una etapa de amamantarlo, ¿cierto? Se apega mucho a la mamá. Obviamente está la figura del papá y también hace un apego, pero en esa etapa los padres deben brindar ¿qué? El amor, ¿sí? Entonces, una meta del hogar es esto, manifestar el amor de Dios a esos hijos. Nutrirlos no solamente con alimento físico, sino emocionalmente, espiritualmente. Entonces debe haber un trabajo en conjunto en esta meta. Y la meta, pues dice el hogar cristiano, es entrenar a estos chicos para que sean esa generación que gobierne, que sea una nueva generación que gobierne de manera sana. Yo sueño, yo tengo esperanza, aunque vemos cosas difíciles, yo tengo esperanza que las nuevas generaciones, si hacemos un trabajo, ellos van a sostener la libertad de nuestra nación, ¿sí? Anteriormente estaba como afanado, pero ¿cómo hago? Esto va a ser imposible, pero un día entendí que había que hacer un trabajo poco a poco y empezamos con nuestras hijas, ¿sí? Y yo sueño que tal vez mis hijas van a tomar este modelo y van a enseñar a sus hijos, o sea, a mis nietos, ¿sí? Este es un trabajo de poco a poco, no es de la noche a la mañana. Entonces, hay esperanza. Entonces, la meta educativa del hogar cristiano es establecer los fundamentos del carácter cristiano. Entonces, ¿dónde están esos fundamentos? Pues están en la palabra de Dios. Entonces, necesitamos que las familias vuelvan a las sendas antiguas, volver a las sendas antiguas y descubrir lo que Dios dice acerca para la esposa, lo que Dios dice para el esposo, lo que Dios dice acerca de los hijos, ¿sí? Eso es lo que necesitamos hacer. Y por eso la escuela para padres debe brindar esos fundamentos. Debe brindar esos fundamentos. La iglesia debe trabajar como tal en desarrollar la conciencia de los que hacen parte de la iglesia. Bueno, la familia y su carácter y su influencia. Entonces las familias deben ser tocadas como intencionalmente en todo, ¿qué? En todo su ser por la enseñanza del carácter cristiano. Entonces, esto del carácter Isaac debe ser algo intencional. Intencional. Si no somos intencionales, no lo vamos a lograr, ¿sí? No lo vamos a lograr. Ahorita vamos a definir qué es el carácter, todo esto, pero es esto. Entonces, como está en la foto, donde haya unos padres, unos agentes, siendo intencionales, enseñando los fundamentos, los principios, los mandatos de Dios a estos hijos, para que ellos desarrollen el carácter de Cristo Jesús en sus vidas. Entonces, no es simplemente un programa. Carácter no debe ser un programa. Aun cuando yo fui a México a entrenarme, allá me entrené en un programa de carácter, cómo enseñar carácter en la familia, cómo enseñar carácter en la educación, en el gobierno. Un programa, he entendido que es algo más intencional. La Biblia habla de que Jesús vino a manifestar el carácter del Padre Celestial. Entonces nosotros debemos manifestar el carácter de Cristo Jesús. Por lo tanto, el carácter debe ser la prioridad. Debe ser la prioridad, ¿sí? En los hogares a veces tenemos prioridades que no son prioridades. Mientras que este tema del carácter es fundamental. ¿Ustedes tienen hijos? ¿Sí? ¿Cuántos tienen? Tres hijos. ¿De qué edades? 12, 7 y 4 ya. Wow. Ustedes tienen que ser intencionales ahora en el trabajo. Sus hijos están en diferentes etapas del desarrollo. Están en la infancia, la niñez y la juventud. Están entrando a la juventud, ¿sí? Entonces, ahí es donde hay que trabajar, ¿sí? Porque ya después de 20 años, ya ellos van a ser responsables delante de Dios, ¿cierto? Entonces, hay que hacer un trabajo bien intencional ahora que están pequeños y que están bajo esa cobertura como familia. Entonces, debe ser ¿qué? La
prioridad. La casa debe hablarse de carácter. En la casa debe hablarse de las cualidades del carácter de Cristo Jesús. En la casa ustedes como padres deben modelar el carácter de Cristo Jesús. Entonces vamos a mirar el sustento bíblico en Mateo 7:24. Leámoslo, ayúdame ahí con la lectura, por favor. Mateo 7:24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Sobre la roca. Entonces, cualquiera que oye, ¿sí? Cualquiera que oye que estas palabras y que hace, las pone en práctica, se hace ¿qué? Sabio. Así es. Entonces, el carácter Jesús nos demanda a nosotros de que lo pongamos en práctica para ser sabios. Sabiduría es la aplicación práctica de la verdad. Mateo 7:26. Dice, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Sobre la arena. Entonces, oye las palabras, pero no las pone en práctica, se vuelve un insensato. ¿Cierto? Entonces, la invitación es a ser sabios. Bueno, entonces, el carácter, entonces, ¿cómo hago yo para desarrollar carácter? Entonces, es como la fórmula, conozco la verdad, ¿sí? Entonces, para poder desarrollar carácter en el hogar, como padres, con los hijos, tenemos que conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, carácter es, los hijos conocen la verdad y dos, deben obedecer voluntariamente. Esa es la fórmula del carácter. Conocen la verdad y la obedecen. Es decir, están desarrollando ¿qué? Carácter. Carácter. Muy bien. Bueno. Listo. Entonces, los padres son los primeros maestros, educadores de la fe de sus hijos. El testimonio de vida cristiano que ofrecen los padres en el hogar le permitirá a los hijos una cercanía con Dios, con Jesús y el Espíritu Santo, experiencia que dejará una huella decisiva que durará toda la vida. Entonces, los hijos, nosotros nos convertimos en esos primeros maestros para nuestros hijos. Entonces, tenemos una responsabilidad delante de Dios en la formación de estos hijos, en desarrollar y construir su fe. Hoy vemos familias cristianas donde los hijos no tienen fe, ¿sí? Se escuchan a los hijos decir, es el Dios de mi mamá, el Dios de mi papá, pero Dios no es real a su vida. Entonces necesitamos en eso, convertirnos en esos maestros, construir la fe de nuestros hijos, guardar sus corazones, guardar sus mentes, ¿con qué? Enseñándoles la verdad, una verdad que los va a hacer a ellos libres. Bueno, léelo por favor porque no tengo mis gafas. Es en el hogar cristiano donde los hijos aprenden primero a expresar su fe y ponen en práctica los principios que soportan a las naciones libres. Entonces, en el hogar cristiano es donde los hijos expresan la fe. Yo escucho hoy hogares cristianos donde los padres no oran con sus hijos, donde los padres no leen la palabra con sus hijos, en hogares cristianos donde no se alaba, no se adora, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Los niños van creciendo, llegan a la juventud y no hay una comunión con el Señor. Entonces ahí es donde los padres se despiertan porque los hijos ya quieren ser independientes, ¿cierto? Entonces ahí, ya los estamos perdiendo, pero va a ser difícil. Por eso la tarea debe empezar desde pequeños. Entonces, hijos que vean a su papá orar, hijos que vean a su mamá interceder, hijos que los vean a juntos leer la palabra, hijos donde no haya un día donde se acueste sin haber sido expuestos a la verdad, ¿cierto? Pero hoy día hay deficiencia dentro de nuestros hogares cristianos. Hoy día vemos las familias, pasan horas viendo televisión, pegados en los celulares, los hijos se acuestan heridos, dañados, y no hay ese proceso de sanar sus corazones. Entonces pareciera que los hijos se están separando desde pequeños, los estamos perdiendo.
Entonces, por eso aquí en el hogar es donde debe expresarse la fe. Padres, tenemos que hacer. Esa es la tarea que Dios nos llama a nosotros. ¿Sí? Ustedes deben decirle a los papás de aquí, de esta congregación, ¿cuánto tiempo pasas en oración con tus hijos? Tu hijo, o es que nomás uno se da cuenta aquí en las escuelas dominicales, o cómo orar un niño. De pronto los pequeñitos sí oran bonito, pero ya un jovencito ya ni quiere orar. No sé orar, no me gusta orar. ¿Sí? Uno escucha eso. ¿Sí? Entonces, yo decía, ¿pero por qué? Y hay un porqué, porque en casa no se modeló, en casa no se enseñó. Muy bien, ahí. Conforme los cristianos busquen reformar las naciones, nunca deberán subestimar la importancia de la familia en la vida de las naciones. Exacto. Entonces, las familias son importantes para generar cambio y para generar transformación. ¿Sí? No podemos pasarlas por alto. Muy bien, les vemos que es una tarea de quién. El carácter es una tarea a quién le corresponde enseñarla a quién. A los padres. A los padres. ¿Tienes hijos? ¿Sí? Nietos. Nietos. Mi abuela, bueno. Bueno, eso. Entonces es responsabilidad de los padres. Entonces hemos hablado de carácter, pero definamos qué es carácter, ¿cierto? Para poder entender qué es carácter. Porque hoy día tampoco queremos saber el concepto, pero no sabemos definirlo, no sabemos comunicarlo. Entonces, carácter es una palabra, viene del griego charácter, que significa una imagen. Una imagen con unos distintivos. Es una marca, una representación exacta de un objeto original. Entonces, carácter significa ¿qué? Imagen. Guarden esa palabra. Imagen, una representación exacta. Bueno, aquí voy a dar otra definición. Carácter cristiano es grabar la vida de Cristo en mí. ¿Sí? Es carácter cristiano es eso. ¿Es la vida de quién? De Cristo en mí. Que hace que yo lo manifieste en cada área de mi vida. Cristo Jesús manifestado en mí. ¿Sí? Entonces, carácter no es un programa de ahorita. Carácter está en la Biblia. Y la palabra imagen, ¿dónde se menciona por primera vez en la Biblia? A nuestra imagen y a nuestra semejanza. Es decir, que cuando Dios pensó en el hombre, cuando Dios lo diseñó, cuando Dios lo formó, impregnó su carácter. El carácter de Dios fue puesto, impreso desde el mismo momento de la creación, ¿cierto? Porque fue creado ¿qué? A su imagen. Carácter significa ¿qué? Imagen. O sea que todos nosotros tenemos esa imagen de Cristo Jesús en nosotros, ¿sí? Unas cualidades específicas. Muy bien. Hebreos 1:3 dice: el Hijo, está hablando de Jesús, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Entonces el texto está haciendo una defensa de Jesús, de la persona de Jesús. El autor está haciendo una defensa de Jesús y está diciendo: Jesús irradia la gloria de ¿quién? De Dios Padre. Y expresa ¿qué? El carácter de Dios Padre. Entonces, si Jesús expresa el carácter de Dios Padre, ahora yo debo expresar el carácter de ¿quién? De Cristo Jesús. ¿Sí? Jesús expresa el carácter del Padre, ahora yo debo manifestar el carácter de Cristo Jesús. Es lo que nos dice este texto. Entonces, fuimos diseñados inicialmente con la imagen de Dios, con el carácter de Dios, pero el hombre perdió su naturaleza divina a un carácter, digamos, pagano. ¿Sí? El pecado destruyó esa naturaleza divina. Por eso Jesús tuvo que venir al mundo, dar su vida por nosotros para restaurar esa imagen. ¿Sí? Él quiere que su imagen, la imagen de Dios Padre, sea restaurada en nosotros.
Y esta es la obra que hizo Cristo Jesús. Ahora es posible desarrollar carácter. Ahora es posible. ¿Sí? Porque Jesús nos mostró que es posible. Él lo hizo. Y la Biblia habla de las cualidades de Cristo Jesús. Y el material que tenemos de carácter nos habla de 49 cualidades del carácter de Cristo Jesús. ¿Era que Jesús no tiene más cualidades? Sí, ¿cierto? Pero este hombre que hizo este programa de carácter de 49 cualidades, estudió los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, estudió la vida de Jesús y extrajo unas cualidades del carácter, que son las cualidades que nos gustaría que ustedes trabajaran acá. Este material de carácter se implementa en iglesias, se implementa en el hogar, se implementa en la educación. Por ejemplo, en la educación, en el colegio, yo soy el duro trabajando carácter con los niños y con los jóvenes, un programa de carácter. La iglesia debería trabajar fuertemente cualidades del carácter de Cristo Jesús. Ahorita les muestro unas. Entonces, la idea es eso, que cada individuo manifieste a Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, por eso hay que ser intencionales, porque ahora llevamos una vida cristiana mediocre. Llevamos una vida cristiana donde no nos importa mentir, no nos importa manipular, no nos importa ser inmorales. Dentro de la iglesia hay inmoralidad, hay pecado, ¿sí? Entonces, y pasamos por alto esto. Entonces necesitamos que cambie eso, porque la iglesia debe manifestar a Cristo Jesús al mundo, ¿cierto? Hoy día he escuchado gente que dice, una vez alguien me dijo, Fernando, necesito alguien que trabaje con madera, que me haga un mueble. Yo dije, yo conozco un cristiano. Y yo, no me hable de cristianos, porque le pagué a un cristiano, le pagué el total para que me hiciera el mueble, y esa es la hora. Nunca me respondió con el mueble y con la plata, ni nada. Es decir, se la robó. O sea que hay cristianos ladrones, decían. ¿Sí? Entonces yo, qué vergüenza. No estamos siendo puros, no estamos siendo salvos. Es decir, el carácter de Cristo nos está siendo reflejado. Muy bien. Listo. Sigue dando Sí. Bueno. Entonces, el carácter se desarrolla hasta la tumba. Esa es una buena noticia. Eso no es simplemente un programa de un día, es todos los días. Hay que desarrollar el carácter cristiano. Interesante que Dios ha diseñado maneras. Por ejemplo, en el hogar, uno de esposo. ¿Quién trabaja con uno en el carácter? La esposa. La esposa. La esposa lo pule a uno. ¿Cierto que sí? No es fácil. No es fácil de llevar una vida independiente de solteros a unirnos ya en matrimonio con la persona al lado que está todo el día ahí. Ahora, ¿quién trabaja con el carácter de la esposa? Uno de esposo. ¿Quién trabaja con el carácter de la pareja? Cuando llegan los hijos también lo ponen a uno a prueba, ¿cierto? Entonces, el carácter debe ser todo el tiempo, hasta la tumba. Hasta la tumba debemos nosotros desarrollar carácter. Los niños pueden desarrollar carácter, los jóvenes pueden desarrollar carácter, los adultos pueden desarrollar carácter, los ancianos pueden desarrollar carácter. Entonces, por eso hay que ser, repito, intencionales en el desarrollo del carácter cristiano. Entonces, carácter cristiano, volvamos a retomar, es que la vida de Cristo en mí, su imagen en mí. ¿Y cómo fue Jesús? Hablemos de las cualidades del carácter de Jesús. ¿Fue qué? Amor, misericordioso, Humilde. paciente, humilde, generoso, bondadoso, justo, virtuoso, sabio, sincero, ahorrativo, puntual. ¿Sí? Eso es una cualidad del carácter, la puntualidad. ¿Sí? O sea, debemos manifestar esas cualidades, pero eso no se ve en la iglesia, ¿cierto? No se está viendo en la iglesia. Hay que trabajar, ser intencionales. Voy a mostrarles algunas de esas cualidades. Debe presentar.
Este es el programa. O sea, estamos hablando general, pero cuando ustedes toman una decisión de decir, oiga, escuela dominical, vamos a trabajar las cualidades, perdón, las 49 cualidades del carácter de Cristo Jesús, sería buenísimo, buenísimo. Entonces, por ejemplo, tenemos la cualidad de la atención, ¿sí? Entonces, esta cualidad es esencial. La atención, por ejemplo, es mostrar el valor de una persona concentrándome totalmente en ella. Entonces, miren, atención es dar ¿qué? Valor. Lo que ustedes están haciendo conmigo, me están dando ¿qué? Valor. O sea que para su mensaje es importante lo que ustedes están diciendo, ¿sí? Entonces, en la Biblia habla mucho de la atención. En la Biblia, por eso es que Dios les dice en la Biblia al pueblo, oye Israel, escucha pueblo mío, atiende, ¿sí? Y muchas veces el pueblo de Dios se metió en problemas, ¿por qué? Porque no prestó ¿qué? Atención. Entonces, mire la importancia de trabajar la atención. Y tenemos una generación de niños, esta generación de niños ahora son diagnosticados con ¿qué? Déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? Y yo he tenido niños con estos diagnósticos y solamente trabajando este módulo, esta cartilla, en 2 meses y medio, 3 meses, supera su déficit de atención, ¿sí? Por ejemplo, yo me interesé en este programa de carácter porque mi hija fue diagnosticada con déficit de atención, ¿sí? Entonces me metí. ¿Y también con hiperactividad o solo? No, solo déficit de atención, por ser mujer. La hiperactividad tiende a ser más a los hombres. Más de los hombres, eso por eso iba a preguntar. Sí, más de los hombres. Entonces era solo déficit de atención que le estaba repercutiendo en la relación con sus compañeros, en la parte académica, en la relación con nosotros, porque le damos instrucciones y no las atendía. Entonces, cuando yo recibo este entrenamiento, yo digo, wow, dije, esto es lo que yo necesitaba. Y empecé a estudiar yo mismo la cartilla y me di cuenta que el problema de mi hija, pues sí era su problema, pero gran parte, ¿quién lo generaba? Yo, como papá. Entonces, como yo fui el causante, entonces vino a hacer la solución. Y empecé a trabajar. En 2 meses y medio, mi hija superó su déficit de atención. Entonces, en mi experiencia como padre, como docente, esta es una de las primeras cualidades que debemos trabajar con todos los niños, aquí en la escuela dominical, con todos los niños. Atención, ¿cierto? Usted se da cuenta que hay niños que son muy dispersos. Entonces, cuando yo trabajo con atención y mi hija aprende a recibir instrucciones, se dispara otra cualidad de carácter. ¿Cuál será? Si recibe instrucciones y ahora escucha, entonces ¿qué hace? Obediencia, ¿no? La obediencia. Entonces, miren tan interesante, desarrolla atención porque recibe instrucción, entonces ahora pasa ¿a qué? A obedecer. Obediencia es realizar rápidamente y gustosamente las instrucciones de quienes son responsables por mí. Eso es obediencia. Entonces, escucho, recibo instrucción y obedezco. Entonces ya mi hija atendía y obedecía. ¿Sí? Porque al comienzo yo decía, mi hija es desobediente. Y no era cuestión de desobediencia, sino que ¿qué? No recibía ¿qué? Las instrucciones como debían ser. Yo no le daba instrucciones claras. Entonces por eso para ella se le dificultaba ¿qué? Obedecer. Hay momentos, uno ya sabe realmente cuando hay obstinación, cuando hay rebeldía. Uno de papá sabe, ¿cierto? Entonces hay que ayudarles en esos procesos. Una vez atiende, una vez obedece, ¿cuál otra cualidad se disparará? El carácter. Atiende la instrucción, la obedece. ¿Ahora qué hace? La obedece, la está ejecutando, o sea que está haciendo ¿qué? ¿Cuál de todas puede ser? Responsable, diría. Responsabilidad. Atiende, recibe la instrucción, la obedece, entonces la está ejecutando, entonces está creciendo ¿en qué? En responsabilidad. Saber y hacer lo que se espera de mí. No estar apuntando esas cosas. Aquí. Sí, saber y hacer lo que se espera de mí. ¿Sí? Si trabajáramos así con los niños acá en la iglesia, con los padres, wow, nos evitaríamos tantos problemas dentro del hogar.
porque son las cualidades de Cristo Jesús. Bueno, después viene la veracidad, ¿sí? Entonces, ganarme la confianza futura, informando con precisión sobre hechos del pasado. Y después de que el niño ha hecho esas cualidades, viene la gratitud. ¡Wow! Reconozco la inversión que Dios y otros han hecho en mi vida. Entonces, son 49 cualidades para trabajar. Un programa de casi 3 años, 4 años para trabajar. Y ahí están varias cualidades. Mira, diligencia, discreción, deferencia, confiabilidad, esmero, fe, dominio propio. Interesante, o sea, hay material para trabajar, ¿sí? Y son materiales que nos llevan a eso, a ver a Cristo Jesús, cómo Él manifestó esas cualidades en su vida, ¿sí? Entonces, por eso hay que ser intencionales en el hogar. Qué rico sería evaluar como familia en qué estamos fallando. O miremos, hagamos una evaluación nosotros, un diagnóstico de las familias de esta iglesia. ¿En qué estarán fallando? ¿En qué cualidades del carácter estarán fallando? Iniciando atención. Atención. ¿Por qué? Porque, digamos, los niños mientras están en las primeras etapas, es súper fácil obligarlos a obedecer. O sea, es un niño, el niño es muy fácil de que haga, pero cuando no es un carácter desarrollado, sino es una respuesta a un castigo, o no es carácter, es algo que hacen porque de pronto van a castigar, los van a premiar cuando ya son adolescentes. O sea, tenemos la cantidad de papás, porque mi hijo no hace tal cosa, porque mi hijo ya no hace tal cosa, porque ya no me pone atención, porque ya no obedece, entonces, iniciando para mí, total atención. Si los papás saben, nunca han sabido y no supieron, no saben en el momento cómo expresarse, cómo guiar a sus hijos a que obedezcan genuinamente por una convicción, y menos ahora, o sea, ya crecen y como nunca hubo el hábito, entonces ya uno ya entra a mirar cómo son las dinámicas de comunicación, cómo es el tema de qué tanto tiempo sacan para un devocional, qué tanto tiempo sacan para... Entonces ahí ya es en la adolescencia, o sea, espera que el problema escale a niveles superiores, ya es el niño que no, se fue de la casa ayer, y yo como, carajo, ahora hay que buscarlo, no, es que me pegó, o sea, cosas muy fuertes, pero ya en la adolescencia, no quiero decir que no se pueda corregir, sí, claro, pero sería lindo que fuera desde el principio, desde que, o sea, enseñar a los niños a tener la suficiente atención para prestar y luego poder obedecer, pero por voluntad, Exacto. Arrancando por eso ya. Exacto, entonces el carácter, por eso el carácter debe empezar a trabajar desde pequeño, desde las primeras etapas de sus vidas, ¿cierto? Establecemos los fundamentos y es el diseño de Dios. En Isaías dice que debemos enseñar línea sobre línea, renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito acá. Entonces hay que establecer fundamentos tras fundamentos. Entonces hay padres que llegan los hijos en esa etapa de la juventud, entonces llegan a esa etapa y ya cuando ven que están en rebeldía y dicen, ahora sí voy a trabajar, y no trabajaron. O, por ejemplo, dejaron de asistir a la iglesia o de verdad tener una vida consagrada. Y cuando reaccionan es cuando ya el niño le encontrando el celular la que cantidad de pornografía. Sí. O unas cosas loquísimas. Sí. Ay, vuelvo a la iglesia para que ustedes me lo reparen. Exacto. Ustedes tienen que curarme. O sea, es como... Sí. Y no asumen su responsabilidad. Entonces, vuelve y juega la primera parte que vimos. Entonces, ¿quiénes están fallando? Los padres. Como padres estamos fallando. Y ya cuando nos vemos que se nos salieron de la mano, ahí sí vamos a buscar ayuda. Y no es que sea tarde, pero va a ser difícil. Yo puedo decir que trabajé con mis hijas desde muy pequeña. Gracias a Dios conocí este ministerio. Esto es un ministerio que me enseñó esto. Mis hijas estaban pequeñas y logré establecer fundamentos, bases. Y mis hijas llegan a la etapa de la juventud y yo no tuve que batallar, como muchos hogares que llegan a la etapa de esa etapa de los jóvenes, y es a perderse. ¿Sí? Yo no tuve que luchar con eso. Sí, momentos, cosas
que tuvimos que confrontar, pero no fue como una lucha de padre, los estoy perdiendo, se me está yendo la droga, se me está yendo con malas amistades, en inmoralidad, nada de esas cosas. ¿Sí? Entonces, por eso la importancia de trabajar. Entonces, ahí está. Esto normalmente no lo presento, eso sería como al final un programa de carácter. Si ustedes dicen, oiga, ¿por qué no nos da no sé, atención, por ejemplo? Y yo les puedo enseñar cómo enseñar la atención dentro de los diferentes niveles aquí en la escuela. En las edades. Sí. O un papá que sus hijos tienen problemas en que no atienden, no reciben instrucciones, pues les enseño para que ustedes les enseñen a sus papás cómo trabajar con su hijo un déficit de atención. Entonces ahí están estas cualidades. Listo. Muy bien, entonces vamos a hablar rápidamente. ¿Cómo enseñar carácter cristiano en el hogar? ¿Sí les interesa cómo enseñar? ¿Cierto que sí? Hay que hacerlo. ¿Cómo enseñar carácter cristiano en el hogar? Es la pregunta. ¿Pero cómo le hago a mis hijos tan pequeños? No entienden, no. Ellos entienden, son seres espirituales creados por Dios. Muy bien. Entonces, número 1. Cuando usted va a empezar a enseñar carácter cristiano en el hogar, ustedes como padres tienen que generar una dependencia de Dios. La palabra dice, separados de mí, nada podemos hacer. Yo he entendido esto. En todos estos procesos, porque me llegan muchos niños de diferentes situaciones que no tienen dominio propio, que no tienen paciencia, niños que no son veraces, niños, o sea, he tenido como esa experiencia con estos chicos, entonces he aprendido que hay que generar una dependencia de Dios, ¿sí? Nosotros llegamos hasta cierto punto, pero Dios va a lo profundo del corazón, ¿cierto? Dios llega a lo profundo del corazón. Entonces, yo animo a los padres, dependan de Dios, dependan de Dios. Hace poco una familia, su hija, ya una jovencita, una familia cristiana donde ella está teniendo relaciones ya sexuales con su novio, ¿sí? Entonces, están angustiados, están terribles. Y yo digo, bueno, ahora busquen ustedes como pareja, como esposos, dependan de Dios. Señor, ayúdanos, guíanos, danos la estrategia para poder ganar el corazón de su hija. Su hija todavía está bajo su cobertura, ¿sí? Tiene 16, 15, 16 años, ¿sí? Entonces está bajo su cobertura todavía, son responsables. Entonces, en la dependencia de Dios, usted podrá percibir la sabiduría de Dios para enseñar a su hijo y podrá saber los fundamentos bíblicos sobre la enseñanza del carácter. Entonces, en este tema del carácter hay que depender de Dios, ¿cierto? Yo he aprendido a depender de Dios porque en casa, por ejemplo, este fin de semana pasada estuve en un trasteo. Los trasteos son terribles. Estamos cambiando el colegio, la fundación, y yo estaba batallando. Señor, ¿qué me quieres enseñar en medio de este trasteo? Sí, porque no era fácil. No solamente por el peso, sino otras cosas que estaban sucediendo alrededor. Y era eso, Señor, enséñame. ¿Qué me quieres enseñar? Yo quiero escuchar. ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda? ¿Sí? Debe ser cristiano. Pero la gente viene y lo siento, ustedes son cristianos. Sí, somos cristianos. Y uno en fe cree eso. Y cuando empieza el periodo, los niños tienen unas problemáticas. Oye, ¿qué está pasando? No, es que tuve un caso, o sea, una niña pequeña con unas palabrotas groseras. Entonces yo decía, wow, dame paz. Entonces llamé a los papás, ¿sí? Entonces les comenté, su hija está usando palabras groseras, ¿sí? Entonces la misma niña dijo, pero papá, usted lo mantiene diciendo en la casa. ¿Sí me va a entender? Ah, claro, el ejemplo. El modelo. El modelo. Entonces, por eso, para mí el carácter debe ser tan importante y no se le está dando la relevancia. Necesitamos trabajar en carácter, necesitamos que esta generación manifieste a Cristo Jesús, que sean honestos, veraces, que sean virtuosos, ¿sí? Que sean virtuosos.
hay que hacerlo. Entonces por eso tenemos que trabajar con los papás. Papás, sea intencional en trabajar el carácter en el hogar. No es fácil, porque cuando uno dice, Señor, voy a trabajar carácter, va a venir la prueba del carácter, las pruebas. Pero las pruebas nos ayudan a crecer, a crecer. Y tenemos la esperanza, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, vale la pena trabajar carácter. ¿Qué tal que si esta iglesia establece una cultura de carácter, esto se va a ver reflejado en los vecinos alrededor? Familias con carácter, niños con carácter, jóvenes con carácter. Tenemos que apuntar hacia eso, porque es manifestar a Cristo Jesús. Y finalmente les doy otra definición de carácter, es la motivación interna del corazón para hacer lo que es correcto. El carácter nace ¿dónde? En el corazón. Ahí en el corazón. La motivación interna. Por eso es que Dios trabaja con nosotros, es en lo interno del corazón. Dios no trabaja nada externo con nosotros. Él va a ¿dónde? Al corazón. ¿Por qué va al corazón? ¿Qué pasa con nuestro corazón? Está chueco. Es engañoso, es perverso. ¿Qué dice? Engañoso. Todas las cosas. Entonces por eso Dios tiene que trabajar primero en ¿dónde? En mi corazón. Tiene que cambiar ese corazón malo, transformarlo, ¿cierto? A un corazón bueno. Y eso es carácter. Dios trabaja internamente, ¿cierto? Dios trabaja individualmente. Él trabaja conmigo de una manera a como trabaja con ella o como trabaja con él. ¿Sí? Es internamente, individualmente. ¿Cuál es la otra? Déjame olvidar. Invisiblemente. No vemos cómo es que Dios está trabajando con mi vida, yo no veo cómo Dios está trabajando con ella. Y imperceptiblemente, mis sentidos no lo perciben. Ese es el trabajo de Dios con nosotros. Internamente. Individualmente, internamente, invisiblemente, imperceptiblemente. Mis sentidos no lo perciben como lo está trabajando. Muy bien. Bueno, ese es un abrebocas a este punto de carácter. Vale la pena trabajar carácter. Va a ser clave, va a ser importante para que nuestros hogares sean hogares fuertes, hogares sanos, que nuestros hijos, nuestras hijas manifiesten a Cristo Jesús a donde vayan. ¿Sí? A donde vayan. Cuando vayan a la universidad, cuando vayan a sus empresas a trabajar, cuando formen sus negocios. Carácter cristiano debe ser lo primero. Carácter cristiano. ¿Listo? Muy bien, he cumplido con mi tarea. Gracias. Gracias, Aquí está.